El tema a desarrollar a continuación se titula Análisis de los datos de caudales. Los registros de los caudales recopilados de los aforos realizados durante un largo periodo forman un conjunto de datos que es necesario analizar y clasificar. Dentro de los valores representativos de caudales se tiene el caudal promedio diario. El caudal promedio diario hace referencia al caudal obtenido a través del promedio aritmético entre el caudal observado a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, o el promedio aritmético entre el caudal observado a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Este caudal es obtenido a través de medir el nivel del cauce en una estación lignimétrica. Si el nivel del cauce es medido a través de una estación lignigráfica, se le denomina caudal medio diario. Se habla de caudal promedio mensual al caudal que se calcula hallando para cada mes la media de los caudales promedios diarios. Se habla de caudal promedio mensual interanual a la media de los caudales medios mensuales para un mes dado durante un periodo de n años. El caudal medio anual hace referencia a la media de los caudales promedios diarios durante un año. Caudal máximo instantáneo anual es el máximo caudal que se presenta en un año determinado. Para su determinación es necesario que la estación tenga un lignígrafo. De no ser así, se habla de caudal máximo promedio anual. Y caudal mínimo anual hace referencia al menor caudal que se presenta durante un año. En la práctica es muy costoso estar realizando la actividad de aforo. Se ha encontrado de que existe una relación directa entre el nivel del cauce y el caudal. Entonces, para cierto nivel del cauce se tiene un caudal, que se tiene una relación directa. A menor nivel del cauce, menor caudal, y a mayor nivel del cauce, mayor caudal. Entonces, en la práctica lo que se hace es medir el nivel del agua y se tiene un caudal determinado. Durante el año se toman diferentes lecturas de caudales y de niveles. Entonces, lo que se hace es, ya que se tiene esta relación que se construye a través de una gráfica que se le llama curva de descarga, luego de que se tiene esta curva de descarga, ya solo lo que se hace es estar midiendo el nivel del cauce. ¿Por qué? Porque esta curva de descarga lo que hace es transformar el nivel del cauce a caudal, debido a que es un modelo matemático entre la relación en el eje X, el nivel del cauce, y en el caso de Y va a ser el caudal. Entonces se tienen aparatos que se le denominan lignímetros y se tienen lignígrafos. En un lignímetro se tiene una lectura puntual, como es un instrumento que se instala a un costado del cauce. El observador tiene que llegar a ver el nivel del cauce en un momento determinado. ¿En qué horario se determina el nivel del cauce? A las 7, a las 12 y a las 5 de la tarde, o a las 7 y a las 5 de la tarde. ¿Esto qué es lo que necesita? Un observador que llegue en esos periodos de tiempo para medir el nivel del cauce. Un lignímetro prácticamente es una regla graduada que se instala a un costado
del cauce. Como se puede observar en la gráfica, se puede instalar solo un lignímetro o se pueden instalar diferentes lignímetros en forma escalonada. ¿Por qué? Porque si se ha observado de que el nivel del cauce crece mucho, entonces se considera ir instalando diferentes lignímetros para que en algún momento determinado en que el cauce tenga mucha altura, las escalas que están en la parte escalonada puedan observar hasta qué nivel llegó el río en un momento determinado. Esto es de gran importancia en periodos de avenidas, en donde se desarrollan caudales máximos. Y se tiene también un lignígrafo, que a diferencia de un lignímetro, el lignígrafo es un instrumento graficador que va generando una lectura continua del nivel del cauce en un momento determinado. Los lignímetros más comunes son los de tipo flotador. Y aquí tenemos esta parte. Al igual que un pluviógrafo, un lignígrafo genera un registro continuo que se va generando a través de un lápiz y que es gestionado a través de un equipo que está dentro del sistema del lignígrafo, que va detectando el movimiento del cauce. Esto, como se dijo anteriormente, es a través de un flotador. Este flotador va detectando el movimiento del cauce y se van moviendo estos émbolos o estos engranajes, y esto va generando un movimiento en el lápiz que se va moviendo y al mismo tiempo se va graficando. Aquí se tiene igual una regla graduada que va generando este movimiento del lápiz. Al igual que un pluviógrafo, se tienen bandas diarias y se tienen bandas mensuales. Aquí podemos observar de que para instalar un lignígrafo de tipo flotador, lo que se hace es realizar un pozo de observación a un costado del cauce. En esta parte se instala todo el equipo, se hace una conexión a través de una tubería o de un canal que conecte el cauce con el pozo de observación. Entonces el cauce va llenando el pozo de observación conforme va cambiando el nivel del río, y eso va detectando el flotador, y este flotador emite un movimiento el cual se va generando y va permitiendo un movimiento en el lápiz. Entonces, para obtener los valores de caudales se obtienen a través de estaciones lignimétricas y a través de estaciones lignigráficas. ¿Dónde se genera mayor información? Se genera mayor información a través de una estación lignigráfica, y en menor proporción se obtiene menor información a través de una estación lignimétrica. ¿Cómo se calcula el caudal promedio medio diario? Para determinar el caudal medio diario se tiene que determinar primero la curva de descarga. ¿Qué es la curva de descarga? Es la relación entre el nivel del cauce y el caudal. Para esto, durante todo el año se tienen que ir observando a diferentes tiempos y en diferentes horarios un caudal que es determinado a través de un molinete, a través de un flotador. Se mide el caudal y se determina el nivel del cauce. Entonces se va construyendo periódicamente, se va observando un caudal y se mide el nivel del cauce. Entonces durante todo el año lo que se trata es ir generando la mayor cantidad de puntos. ¿Por qué?
porque no se observan en la totalidad todos los días, pero se va generando una nube de puntos de caudales observados y altura del cauce. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte? De que se genera un modelo matemático que se hace, de que se ingresa como variable independiente el nivel del cauce y se obtiene el caudal en ese momento. Según el nivel del río se obtiene un caudal. Entonces podemos observar esta parte de que hay una relación entre el nivel del cauce y el caudal. Eso lo podemos observar a continuación. Entonces tenemos esta parte, graficamos esto y tenemos esto. Entonces vamos a tener esto y vamos a tener X el nivel y en Y tenemos el caudal. Entonces tenemos esto, la curva de descarga, curva que relaciona la altura del cauce, altura del nivel del río altura del nivel del río y esto aquí en metros y aquí en el eje Y tenemos el caudal que para en este caso está medido en metro cúbico por segundo. Entonces aquí tenemos la curva de descarga. ¿Qué indica la curva de descarga? La relación entre la altura del nivel del río y el caudal. Entonces se van obteniendo diferentes valores durante todo el año. Se recomienda de que esta curva de descarga se pueda obtener se puedan ir obteniendo curvas de descarga a nivel mensual, o sea, se van midiendo diferentes puntos durante el mes y se va construyendo una curva de descarga para cada mes. Eso tal vez es a la práctica tal vez es muy difícil de obtener. Lo que se hace muchas veces es solo tener una curva de descarga para todo el año, o se obtiene una curva de descarga para la época seca y otra para la época lluviosa. Entonces tenemos esta parte. Entonces tenemos esto. Entonces en la realidad tenemos dos cosas. Esta curva de descarga puede ser para un canal estable, un canal hecho de cemento, o esta curva de descarga puede ser para un cauce natural. Entonces podemos observar que en estos dos casos el canal prácticamente no va a tener cambios en su forma, no va a tener cambios en sus paredes ni nada, porque prácticamente la figura está definida, mientras que en un cauce vamos a tener alteraciones en su lecho. Entonces la curva de descarga para un canal obedece a la siguiente forma o a la siguiente ecuación matemática. ¿Qué es lo que tenemos para una curva de descarga en un canal? Que el caudal es igual a K por H a la N, donde H hace referencia al nivel del río. K y N son parámetros de ajuste, pero aquí se puede observar de que N hace referencia a la pendiente del modelo. Aquí podemos observar también de que la curva de descarga es una curva que con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a menor nivel del río, mayor caudal. A mayor nivel del río, mayor
caudal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un cauce natural? Un cauce natural sufre problemas de sedimentación y problemas de socavación, en este caso erosión. Entonces, cuando se habla de sedimentación, hace referencia de que llega a suelo o llegan partículas al lecho del cauce. En el otro caso, cuando existe socavación, hace referencia de que el lecho pierde suelo, entonces se mueve el nivel del cauce. Aquí se pierde y aquí se gana en altura. Entonces podemos observar en esta parte 3 curvas de descarga. La curva de descarga 1, que hace referencia a la línea media, hace referencia a una sección transversal constante, que aquí hace referencia a un canal que prácticamente está revestido, puede estar hecho de cemento, puede estar hecho de tabla, que prácticamente no sufre modificación, mientras que en la curva 2 podemos observar una curva de descarga para un cauce erosionado, y la curva de descarga 3 podemos observar que es para un canal sedimentado. Entonces vamos a tener de que el nivel va a ir cambiando, y el caudal va a ir cambiando en relación a estas alturas. ¿Por qué? Porque se establece un nivel arbitrario en el cual se van tomando las lecturas para arriba del nivel que pasa en el río para un caudal. Entonces, aquí se tiene en un cauce natural que el modelo matemático de la ecuación de descarga cambia. En este caso se tiene la variación de que el modelo matemático está representado por Q, que es igual, donde Q es caudal, es igual a K multiplicado por la altura del río menos H sub 0 elevado a la N, donde N es la pendiente. ¿A qué hace referencia el valor de H sub 0? Hace referencia al valor que hace que el caudal sea 0. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta parte? Vamos a tener H sub 0 positivos y H sub 0 negativos. El H sub 0 positivo hace referencia a cauces que han sufrido sedimentación, que va cambiando el nivel. ¿A qué hace referencia el H sub 0 negativo? A los cauces que han sufrido socavación. Entonces, se va determinando, el proceso es más complejo para determinar la curva de descarga en cauces naturales que en un canal. Entonces tenemos esta parte. A continuación se va a determinar la curva de descarga para estos datos observados que provienen de un río. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí tenemos esto y tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que se hace? El proceso que se va para determinar los parámetros de la ecuación de descarga es el proceso a través de logaritmos. ¿Qué es lo que se realiza? Vamos a colocar el logaritmo de Q de caudal y vamos a colocar, vamos a tener esto, y lo primero que vamos a hacer es determinar H sub 0. H sub 0. ¿Cómo lo determinamos? Aquí vamos a tener, entonces, vamos a tener el logaritmo de H menos H sub 0. Y tenemos esto.
El proceso para determinar h sub 0 es un proceso iterativo. ¿A qué hace referencia este proceso iterativo? A ir calculando al tanteo qué valor es el que se ajusta más a el logaritmo del caudal y el logaritmo de h menos h sub 0. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? A encontrar en qué h sub 0 se obtiene el mayor coeficiente de correlación o el mayor coeficiente de determinación. Entonces, para esto vamos a colocar lo siguiente. Aquí vamos a colocar que h sub 0 es igual a 0. Aquí vamos a colocar que h sub 0 es igual a 0.1. Aquí vamos a colocar que h sub 0 es igual a 0.2. Aquí vamos a 0.3, 0.4 y 0.5. Vamos a hacer estas 5. Aquí tenemos esto, 3. Luego tenemos esto, 4. Luego tenemos esto, 5. Entonces tenemos esta parte, logaritmo del caudal. Logaritmo del caudal. Tenemos esto. Y tenemos esto. Luego, dice, logaritmo de h, que en este caso es h, menos h sub 0. No, entonces aquí le voy a colocar 0. Voy a sustituir esto. Aquí voy a colocar 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Estos valores son valores arbitrarios. Entonces, ¿qué es lo que coloco aquí? Entonces tenemos aquí logaritmo de h menos h sub 0. Para ese caso el valor de h sub 0 es 0. Entonces tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Aquí esto vamos a dejar de que esto lo vamos a colocar aquí. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Entonces, ¿qué fue lo que determinamos en esta parte? Para este caso, para esta fila, se evaluó cuando el valor de h sub 0 es 0. Para esta fila se evaluó cuando el valor de h sub 0 es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, como dice, determinar cuál es la recta que tenga el mayor coeficiente de correlación entre el logaritmo del caudal y el logaritmo de la diferencia de h menos h sub 0. Entonces tenemos esta parte y tenemos esto. Vamos a tener esto. Ahora tenemos esto. Tenemos primero. Ahora seleccionar, agregar. Eje X es el nivel, logaritmos, y en el eje Y tenemos el caudal y tenemos esto. Aquí le voy a colocar caudal versus
h sub 0 igual a 0. Entonces esto, le voy a quitar esto y le voy a pedir el coeficiente de correlación. Esto, intercepto, y tengo esto. Aquí le voy a quitar esto. Y aquí tengo esto. Y aquí para un caudal y un h sub 0 de 0 tengo un coeficiente de 0.98. ahora ¿qué pasa? Un r cuadrado de 0.98. ahora ¿qué tengo en esto? Ahora voy a determinar esto para punto 1. ¿Qué es lo que hago? Subrayo los valores, corro esto. Aquí veo yo de que el coeficiente de correlación ya aumentó. Ahora luego tengo esto y ahora lo voy a determinar para punto 2. ¿Qué es lo que hago? Igual subrayo y tengo esto. Tengo que el coeficiente de correlación incrementó. Ahora esto, tengo esto. Y ahora esto va a ser punto 3. Ahora sería tengo esto y lo corro para esto. Ahora tengo que es 0.9969. ahora vamos a esto y faltan 2. Ahora esto va a ser a punto 4 y ahora va a tener esto. Corro para esto y tengo este valor de coeficiente y este, el último, tengo que es punto 5. ahora tengo esto y lo voy a correr y tengo esto ahora de que el coeficiente en lugar de incrementar se redujo. Entonces ahora voy a colocar aquí arriba los valores de R. Tengo entonces punto 99, punto 98, 71. Luego tengo que esto es punto 99, 12. Luego tengo que es punto 99, 49. Luego tengo que es punto 99, 69, punto 99, 69 y tengo punto 99, 27 y el otro por último tengo que es punto 93, 84. ahora tengo que es punto 93, 84. voy a corroborar si tengo esto, entonces esto es R cuadrado. Tengo esto, entonces tengo que los coeficientes y cuál es el que tiene mayor R cuadrado.
en este caso es este. Esto corresponde entonces que el h sub 0 va a ser igual a 0.3. ¿Por qué? Se obtiene que tiene mayor coeficiente de correlación. ¿Y cuál fue el en el que se obtuvo mayor coeficiente de correlación? Cuando h sub 0 es 0.3. Entonces tenemos en esta parte ya. Ahora vamos a generar otra boleta de registro. Ya tenemos determinado el h sub 0. Ahora vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Y tenemos esto. Esto, tenemos estos datos. Entonces ahora la metodología me indica obtener h menos h sub 0, logaritmo de h menos h sub 0 el logaritmo de q multiplicado por el logaritmo de h menos h sub 0 y luego tengo el logaritmo al cuadrado de h menos h sub 0. Aquí le voy a colocar esto que es al cuadrado. Tenemos esto. Entonces esto sería, aquí tengo que esto es 0.3. Entonces tengo esto, que esto va a ser igual a h menos h sub 0. Voy a dejar constante esto. Entonces tengo esto, que esto va a ser esto. Tengo entonces esto, h sub 0, ahora el logaritmo de esto, logaritmo de esto, tengo, perdón, logaritmo de esto, tengo esto, ahora dice el logaritmo de q multiplicado por el logaritmo de h sub 0. Tengo esto y luego tengo el logaritmo cuadrado, tengo esto, logaritmo cuadrado, logaritmo sería esto elevado al cuadrado, 0.93. Tengo esto. Ahora esto lo voy a dejar en un cuadro. Ahora voy a sumar, suma
tengo las sumas con esto. Aquí se tienen los totales. Y ahora me utilizaré esta ecuación. Tengo esto. Entonces dice que para resolver tenemos la ecuación igual como esta obedece a esto. Tenemos esto. Tenemos la primera ecuación que es el logaritmo. Para bajar el exponente tenemos el logaritmo de q es igual a n el número de datos del logaritmo de c, que en este caso c es k, más n bajo n, la sumatoria del logaritmo de h menos h sub 0. ¿Qué tenemos en la ecuación número 2? Tenemos de que toda la parte, esta parte fue multiplicada por el logaritmo de h menos h sub 0. Entonces tenemos esto, de que esto, si vemos esta parte, el logaritmo, la sumatoria del logaritmo de q multiplicado por el logaritmo de h sub 0. Lo mismo aquí, en esta parte. Tenemos el logaritmo de c multiplicado por la sumatoria del logaritmo de h sub 0 menos la multiplicación de, como es dos veces, tenemos aquí dos veces esto, el cuadrado del logaritmo de esto. Entonces ordenamos los datos. Logaritmo de q, la sumatoria del logaritmo de q. ¿Cuánto tenemos que es la sumatoria del logaritmo de q? Tenemos de que es esto. Estamos aquí. Esto va a ser igual a, voy a dejar este espacio para colocarle igual. Dice n logaritmo de c. C es la variable que quiero determinar, que sería acá. Entonces, ¿cuántos valores tengo aquí? Debo insertar una fila. Y esto sería número. Y esto sería 2, 3. Y aquí tenemos 18. Entonces eso sería 18 por el logaritmo de c. Ahora el otro sería más n logaritmo de, en este caso tengo n logaritmo de, sería esto, vamos a ver, logaritmo, la sumatoria del logaritmo de h sub 0. h, logaritmo h sub 0, entonces sería, ¿cuánto sería? 1.66, que en este caso sería esto. Aquí tengo esto, y como esto lo tengo aquí, esto va a ser multiplicado por n. Y aquí tengo. Ahora lo de abajo sería la sumatoria del logaritmo de q multiplicado por el logaritmo de h menos 0, que sería esto. Entonces tengo esto y esto. Ahora esto sería el logaritmo de h menos h sub 0 multiplicado por logaritmo de c. Logaritmo de h sub 0, que sería 1.66 multiplicado por logaritmo de c por logaritmo de c. Yo tengo esto
esto. Ahora en el otro sería n logaritmo de el cuadrado. Entonces esto sería 1.98, esto multiplicado por n. Y aquí tenemos, entonces aquí cada uno tiene sus componentes. Y tenemos esta parte. Y con estos datos resuelvo esta parte. Yo tengo ordenado esta parte. Tengo, lo que hice fue encontrar los valores para cada uno de estos. Lo tengo. Entonces aquí lo que se hace es sustituir, porque ya se puede dejar expresado esta parte. Tengo este sistema de ecuaciones y el segundo sistema de ecuaciones. Entonces aquí se despejó para C. Aquí entonces esto se va a dejar despejado para C. Entonces aquí solo se copia 43 igual a 1.665 más 18. Entonces aquí se dejó despejado para el logaritmo de C, que en este caso sería el logaritmo de K. Entonces se sustituyó, una sustitución de ecuaciones, y se opera y se tiene esta parte. Entonces todo queda expresado como n, ya se resuelve y se tiene que el valor de n es de 1.3696. Ese sería el valor de n. Ahora, para determinar c, se sustituye en cualquiera de estas ecuaciones el valor de n. Y tenemos entonces 43.93 es igual a 1.66 multiplicado por el valor de n más 18 logaritmo de c. Entonces se despeja para c y se aplica antilogaritmo porque queda expresado como logaritmo, y se tiene que el valor de c es igual a 208.82. Entonces tenemos que los datos anteriores se generó la ecuación de calibración o la ecuación de descarga. Tenemos que caudal es igual a 208.82, que es el valor de K, por H menos 0.3 elevado a la 1.3696. Y así es como se determina la ecuación de descarga o la ecuación de calibración. Entonces lo que voy a hacer con esto es de que voy a copiar esta ecuación y tenemos lo siguiente. Entonces, después de resolver matemáticamente este proceso, se tiene que la curva de descarga es esta. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte? De que la curva de descarga es esta. Ya tenemos una curva de descarga para esta estación. Ya tenemos. Entonces, ya tenemos el modelo matemático que nos indica que, aquí lo voy a colocar, ya tenemos el modelo matemático que nos indica lo siguiente. Tenemos el modelo matemático que nos indica lo siguiente. Tenemos esto entonces. Para un nivel en el río se va a tener un caudal. Entonces tenemos esta parte. Si yo tengo o se tienen diferentes niveles del río, se puede obtener el caudal con esta ecuación de descarga. Entonces esto se genera para todas las estaciones lignimétricas o lignigráficas. ¿Para qué? Para ahorrarse el proceso de estar aforrando todos los días. Entonces es más práctico
determinar el nivel del cauce, y con el nivel del cauce se determina el caudal realizando la curva de descarga. ¿Cuál es la curva de la descarga? La gráfica que relaciona la altura del nivel del río con el caudal. Esta se obtiene de valores observados, valores que han sido medidos en campo. Entonces tenemos esta parte. Ahora, ¿cómo calculamos el caudal medio diario? El caudal medio diario lo obtenemos a través de una estación lignigráfica. ¿Qué es lo que obtenemos a través de una estación lignimétrica? El caudal promedio diario. Esto es el caudal medio diario. Caudal medio diario. Y esto es el caudal promedio. Aquí solo lo voy a colocar acá. Promedio diario. Si alcanza. Caudal promedio diario. Entonces tenemos esto. ¿Qué es lo que hacemos? Para obtener el caudal medio diario, lo que obtenemos es, lo que se debe de hacer es calcular el volumen. El volumen dividido el tiempo observado, vamos a tener volumen dividido tiempo, vamos a obtener un caudal. Esto es a través de una estación lignigráfica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si se puede observar, tenemos diferentes lecturas a lo largo del día, mientras que en una estación lignimétrica solo tenemos el caudal observado a las 7 de la mañana y el caudal observado a las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que se hace entonces para generar el caudal medio diario en una estación lignigráfica? Tenemos esto, entonces determinamos caudal. Este va a estar expresado en metros cúbicos por segundo. Vamos a trabajar con la ecuación de descarga del problema anterior. Tenemos esta parte. Entonces vamos a asumir que son los mismos datos de este cauce. Entonces tenemos esto. Vamos a sustituir aquí que 208.82 multiplicado por H, que es esto, menos 0.3, que es H sub 0, elevado, esto elevado a la 1.3696, y tenemos esto, y esto va a ser, vamos a ver, aquí lo tengo ahora, número, tengo 95, vamos a ver esto, todos, ahí estamos, y tenemos esto, con la ecuación de descarga se transformaron los niveles de río a caudales. Tenemos todo esto entonces ya tenemos esto, y tenemos ahora esto. Ahora, como quiero determinar el volumen, voy a graficar esto. Tengo esto, voy a X la hora y en Y el caudal. ¿Qué es lo que tengo aquí?
tengo esto. Aquí tengo esto. Entonces, para encontrar el volumen, esta línea salió porque aquí coloqué 0 y aquí coloqué 0, entonces me unió estos dos valores, pero esta línea no debería de aparecer. Aquí le voy a colocar, vamos a ver, no, lo voy a dejar así. Aquí tengo esto, que me está indicando estos puntos, que me están indicando el caudal, y aquí estoy indicando el tiempo. Entonces, ¿cómo transformo a volumen esto? Si aquí tengo caudal, el área bajo la curva de estos caudales me está expresando el volumen. ¿Por qué? Si yo multiplico por ejemplo, este caudal promedio, lo multiplico por un tiempo, ¿qué es lo que voy a encontrar? Vamos a ver, ahora aquí, ecuación. Si se multiplica el caudal, volumen va a ser igual a un caudal por un tiempo. Entonces, si multiplico el caudal por una fracción de tiempo, voy a encontrar un volumen, y es lo que quiero determinar. ¿Qué es lo que tengo que encontrar entonces? Caudales y tiempos. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Aquí vamos a colocar hora, minuto y segundos. Hora va a ser igual a, aquí le voy a correr esto, y aquí le voy a colocar, insertar, aquí le voy a colocar cambio de hora, diferencia de hora. Aquí entonces este sería 0 y la primera pareja sería este menos este, luego sería este menos este, luego sería este menos este, y aquí tengo esta parte. Ahora tengo esto. Aquí, ¿por qué me quedó esto? Porque 0 no lo puede restar. Entonces aquí lo que voy a colocar es 12 menos 23 puntos, las 23 horas con 37. Aquí sería 0, 23 minutos. Aquí tengo entonces la diferencia de tiempo. Ahora esto sería, ahora quiero convertir esto a horas. ¿Cuántas horas hay en esta parte? Hora. Tengo entonces hora y tengo una hora. Aquí tengo esto. Ahora esto lo voy a convertir a minutos. ¿Cuánto tengo aquí? Tengo esto. Está. Vamos a ver, perdón. De 4. Ahora vamos a tener aquí minutos, minuto, esto, tengo 40 minutos. Ahora segundos, ¿a qué sería igual? Esto es 0. Segundos, ¿a qué sería igual? Sería a multiplicar las horas por 3600 más los minutos por 60. Tengo esto entonces. Ahí estamos.
esto, ¿cuánto total tengo? Tengo esto, ¿cuántos segundos? 86.400. Quiero verificar, porque si va de 12 a 12 es un día, entonces tengo 12 por 24, 24 horas por 3.600 de acabar. Tengo esto. Entonces esto solo lo que voy a hacer es ocultarlo, y esto lo voy a correr para acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calcular el volumen. Vamos a ver, caudal promedio, Q promedio. ¿A qué sería igual el Q promedio? Esto sería igual a este, vamos a ver, este más este dividido 2. Aquí vamos a probar C5 más C6, C6 más C7, ahí estamos. Este sería el caudal promedio, que este también está, solo lo voy a dejar en metro cúbico segundo, y aquí tengo esto. Ahora voy a colocar volumen en metros cúbicos, que sería a multiplicar esto por el tiempo, segundos. ¿Por qué por segundos? Metro cúbico por segundo multiplicado por segundo se quedan en metros cúbicos. Esto, ya tengo esto, entonces el volumen total sería esto. Tengo 26.009, vamos a ver, es 26.937.621 metros cúbicos. ¿Y a qué es igual? Esto es volumen. ¿Y a qué sería igual caudal? Voy a copiar esto. ¿A qué sería igual caudal? Caudal va a ser igual a volumen dentro del tiempo. Yo tengo esto, entonces voy a dividir el volumen dividido el tiempo. ¿Cuál será entonces el caudal medio diario? Caudal medio diario, tenemos entonces que esto es 1 metro cúbico por segundo, y tengo esto aquí. Esto es el caudal medio diario para una estación lignígrafca. Ahora vamos a tener esto, vamos a obtener el caudal promedio diario para una estación lignígrafca. Entonces tenemos esto. Ahora otra vez caudal, los niveles los voy a convertir a caudales. ¿Con qué fórmula? Con esta. Tengo esto, que es igual a 208.82 multiplicado por H, es esta, menos 0.3, esto elevado a la
306.96. Tenemos esto, 500. Vamos a ver. Sí. Y ahora sería esto. Vamos a ver si no se movió algo. 32, ¿ve? Ahí estamos. Ahora, ¿cuál sería el caudal? Aquí sería entonces la fórmula sería este sería entonces el caudal observado a las 7 de la mañana y el caudal observado a las 17 horas. Como solo se tienen 2, dividido 2. Entonces vamos a tener esto aquí, resultados aquí. Esto sería 500 más 324 dividido 2. Y el caudal este es el caudal promedio diario obtenido a través de una estación lignimétrica promedio diario, y este es el caudal medio diario para una estación lignigráfica. Este se obtiene a través de estimar el volumen y dividirlo entre el tiempo, y como solo se realizan 2 lecturas al día o a lo sumo 3, lo que se hace es dividir los caudales, promediar un promedio aritmético entre los caudales, y este es el caudal que se reporta en el día. Puede ser de que en esas estaciones o solo se tengan lignímetros o se tengan lignígrafos, y es lo que se está reportando. Tenemos esto, 2. Y esto es lo que tenemos aquí. Estos caudales se van observando en las estaciones hidrométricas. Una estación hidrométrica es aquella que tiene por lo menos un lignímetro o un lignígrafo. Aquí en Guatemala se tiene distribuido todo el recurso hídrico en 3 vertientes: vertiente del Pacífico, Golfo de México y el Caribe. Aquí este mapa está indicando todas las estaciones lignimétricas con las que se cuentan o en su momento han funcionado. Tenemos esta parte. Aquí el código 1 hace referencia a las estaciones que están ubicadas en el Pacífico. Código 2 hace referencia a las que están ubicadas en el Caribe. Y código 3 hace referencia a las estaciones hidrométricas que están ubicadas en el Golfo de México. Tenemos esta parte.
y tenemos diferentes, y entonces tenemos esto, y aquí tenemos diferentes estaciones, y quiero utilizar esta como ejemplo. Tenemos Concepción Potrero, dice que es la estación Concepción Potrero, está ubicado en la cuenca código 1.08. Esto hace, el 1 hace referencia a la vertiente, que es la vertiente del Pacífico, y 8 al número de cuenca. Y aquí que tenemos de que fue medida en el periodo del año 1971 al 72, y fue medido por, o el responsable de esa estación es Rudy, la persona con nombre Rudy. Y esto es lo que se va llenando. Se van midiendo los caudales, o se van estimando los caudales. Este caudal puede ser promedio diario o medio diario, depende qué estación es la que con la que se cuente. Si es lignimétrica, solo se hizo el promedio con 2 o con 3 datos a lo sumo. Ahora, si es una estación lignigráfica, se determinó el volumen y se dividió dentro del tiempo total del día, y este es el reporte que se va llenando día con día, día con día. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? ¿Para qué mes es el que tenemos aquí? Junio del periodo de 1971 a 1972. Se van llenando los registros de los caudales medios diarios o promedios diarios. ¿Y qué es lo que tenemos aquí entonces? Todos los caudales para el mes en consideración, que en este caso es junio. Tenemos todos los caudales y aquí se obtiene ya esta parte. Aquí entonces tendríamos el caudal promedio o medio mensual. ¿A qué hace referencia? Al promedio de los caudales, promedios o medios diarios. Y tenemos entonces aquí el caudal, que para ese mes de junio el caudal fue de 11.072. Eso. Aquí a nivel de Guatemala, los caudales o los reportes de los caudales inician desde el 1 de mayo terminan hasta el 31 de abril del año siguiente. A eso se le llama año hidrológico. Por lo regular, los boletines van publicados del 1 de mayo hasta el 31 de abril del siguiente año. Esto hace referencia a que para este caso el ciclo hidrológico de ese año fue del periodo de 1971 a 1972. El boletín se creó desde mayo, del 1 de mayo hasta el 31 de abril. Luego, el año hidrológico a continuación sería el 1 de mayo de 1972 hasta el 31 de abril del año 1973, y fue publicado en el boletín número 4. Entonces tenemos esto. El caudal promedio mensual sería el promedio de los caudales diarios. Y si aquí lo que hacemos es, vamos a obtener esto, aquí tenemos esto, llega hasta tenemos esto hasta la celda 13. Entonces tenemos esto es todo el registro de los caudales al año. Entonces voy a tener esto aquí, lo voy a copiar en otra hoja, y aquí tenemos esto. Aquí tenemos todos los caudales en el año. Como tenemos todos los caudales, si le sacamos el promedio a todos esos caudales,
los caudales. Vamos a tener el promedio anual. Caudal promedio anual, expresado en metro cúbico por segundo. Y así es como se van generando los datos y se van llenando las hojas de registro. Así es como se van llenando los datos y se obtienen las hojas de registro de las diferentes estaciones de Guatemala. Y así es como se reportan los caudales medios diarios, promedio mensual y promedio anual, que son los más comunes que se van reportando. Entonces podemos ver esta parte, todos los caudales de la parte de Guatemala. Mapa de las estaciones. Aquí tenemos las estaciones de la cuenca 13, agua tibia, todos los reportes. Y eso es lo que se va haciendo para tener los registros diarios, mensuales y anuales. Ahora, ¿qué otra parte corresponde? Generar el hidrograma. La primera gráfica que observamos para interpretar los caudales es la curva de descarga. ¿Qué me relaciona la primera gráfica? Me relaciona la relación, valga la redundancia, que hay entre la altura del nivel del río y el caudal. Ahora, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Voy a copiar esto y lo voy a colocar aquí. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el hidrograma? Ahora vamos a tener aquí, mejor le voy a colocar aquí 24, ya que no me sirve. Lo voy a dejar con esto. Y aquí vamos a plotear ahora segunda gráfica para interpretación de los caudales. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo seleccionar datos y coloco el tiempo en eje X y aquí voy a colocar en Y el caudal. Y tengo esto. ¿Cómo se llama esto? Hidrograma. Tengo esto. Aquí tengo el hidrograma. Tengo el hidrograma, ahí está bien. Está bien ordenado hoy sí me salió bien. Aquí tengo esto, aquí tengo el hidrograma que me está relacionando
¿Qué me está relacionando? Aquí voy a colocar aquí tengo caudal en metro cúbico por segundo. Y aquí tengo hora. ¿Qué me está relacionando el hidrograma o qué hace referencia al hidrograma? Al comportamiento del caudal en el tiempo. Hay que tener en cuenta de que el hidrograma es en una secuencia cronológica de las, para este caso, si es un hidrograma diario, de medianoche hasta medianoche del siguiente día. O sea, lleva una secuencia cronológica. ¿Y qué me está indicando? De que cómo se va a ir comportando el caudal a lo largo del día. Estos hidrogramas se pueden fabricar a nivel diario, a nivel mensual y a nivel anual. Esto es un poquito más común ver hidrogramas diarios y ver hidrogramas mensuales. Esto aquí me está uniendo los caudales para cada lapso de tiempo en el día, y si fuera un hidrograma mensual, esto va ordenado por los días. Entonces aquí estaría ploteado el caudal promedio diario o el caudal medio mensual, promedio diario o medio o el caudal medio diario. Van ordenados, pero en este caso, como son datos diarios, aquí tenemos el caudal en un instante durante el día. Tenemos esto. Entonces podemos observar de que el hidrograma tiene diferentes partes o diferentes componentes, y lo podemos observar en la gráfica que tenemos aquí al costado. Tenemos hidrograma y aquí tenemos el hidrograma. Entonces podemos ver de que el hidrograma no es más que la respuesta de, aquí tenemos esto, podemos ver de que el hidrograma es respuesta a una lluvia. En esta parte tenemos esto, de que esto es la precipitación, esto es un yetograma, y tenemos esta curva, detalla la curva de infiltración, y esto me está indicando lo que no produce escorrentía de la lluvia, y esto me está indicando la precipitación neta, que precipitación neta es igual a la precipitación escurrida, a lo que no ingresa al suelo. Entonces me está dividiendo el yetograma en dos partes, a lo que ingresa al suelo y a lo que no ingresa al suelo. Entonces todo lo que no ingresa al suelo me va generando un hidrograma. Este hidrograma no es más que el comportamiento de los caudales en el cauce. Entonces tenemos esta parte de que hay un momento en donde los caudales son bajos, y a medida que va llegando la precipitación que escurre, que no ingresa al suelo, el hidrograma va incrementando por el aporte de flujo directo. Este flujo directo hace relación a todo el caudal que no ingresa al suelo y llega directamente a las corrientes. Entonces también se puede tener aporte de flujo subsuperficial si este sale rápido de el suelo. Por efecto de la topografía también va a ir a recargar parte de las corrientes superficiales. Entonces podemos ver en esta parte de que inicia la precipitación escurrida y va incrementando el
comportamiento de los caudales. ¿Por qué? Por efecto del aporte que se tiene del agua que no ingresó al suelo. Entonces tenemos esta parte. Ahora podemos ver de que de acuerdo a esta precipitación que no ingresa al suelo, así va a ser el comportamiento del hidrograma. Esto es lo que tenemos aquí, tanto aquí como aquí tenemos un hidrograma total. ¿Por qué? Porque toma en cuenta el caudal que es aportado por flujo subterráneo y por flujo directo. Entonces podemos ver de que el hidrograma se compone de diferentes partes y tenemos la curva de concentración. La curva de concentración o esta parte hace referencia a la parte que corresponde al ascenso del hidrograma, cuando los caudales empiezan a incrementar por el aporte del agua que no ingresó al suelo. Aquí tenemos el pico del hidrograma, que hace referencia a la zona que rodea el caudal máximo, que se da en el día, en el mes o en el año. Y curva de descenso. La curva de descenso hace referencia a la zona que corresponde a la disminución progresiva del caudal. Y tenemos el punto de inicio de la curva de agotamiento. Es el momento en que toda la escorrentía directa provocada por las precipitaciones ya ha pasado. O sea que hasta aquí llega el aporte de la precipitación que no ingresa al suelo. Dice también, el agua aforada desde ese momento es escorrentía base. O sea, todo lo de aquí ya va a ser aporte de la escorrentía base, que corresponde a la escorrentía subterránea. Entonces podemos decir de que de esta parte para acá, desde que inicia la curva de ascenso, aquí tenemos el aporte directo y todo lo que esté abajo va a ser el aporte del agua subterránea. Esto va a ser aporte subterráneo y esto va a ser un aporte directo. Y tenemos la curva de agotamiento. Hace referencia a la parte del hidrograma en la que el caudal procede solamente de la escorrentía base. O sea, toda esta parte solo es del agua proveniente del agua subterránea. Es importante notar que la curva de agotamiento comienza más alto que el punto de inicio de escurrimiento directo. O sea, en esta parte. Debido a que la parte de precipitación que se infiltró está ahora alimentando el cauce. Eso se debe a de que parte de lo que infiltra al suelo, parte también va a aportar como flujo base dentro de esta parte del hidrograma. Entonces tenemos esta parte de que si nosotros se hace esto de una manera sencilla, si trazamos una línea de aquí para acá, aquí tenemos entonces de que esta región hace referencia a esta región de aquí para abajo, hace referencia a el caudal base, o sea, el agua que provee el agua subterránea, el aporte del agua subterránea, y aquí vamos a tener el aporte del agua como escorrentía directa. Esta prácticamente es el agua que no ingresa al suelo o el agua que ingresa al suelo pero sale rápido a la superficie. Entonces aquí podemos tener el aporte superficial y subsuperficial. Aquí en el flujo base o caudal base vamos a tener el aporte subterráneo y el aporte subsuperficial.
porque en este caso tardó mucho tiempo en salir a la superficie el agua y ya se considera como flujo base. Entonces tenemos esta parte. Y ahora podemos ver diferentes formas para separar el flujo base y el caudal directo. Aquí podemos ver primero, algunos autores recomiendan desde el inicio de la curva de concentración, o sea, donde empiezan a incrementar los caudales, lanzar una línea recta, que sería más o menos esto, una línea recta, y aquí están separando. Esto sería el flujo base, lo que aporta el agua subterránea, y esto sería el flujo directo o el caudal directo. Esto, una línea recta desde que inicia el ascenso. Lo otros realizan es otra separación, es unir la curva de ascenso con la curva de agotamiento. Entonces tenemos esta parte. ¿Cuál pudiera ser la curva de agotamiento? Tenemos esto, la curva de ascenso, la vamos a colocar aquí, aquí esto, y aquí vamos a colocar la curva de agotamiento. Entonces tenemos de que esto es el caudal base para esta parte, esto es el caudal base y esto es el caudal directo. Tenemos caudal base y caudal directo. Depende, siempre hay diferente criterio para poder separar, porque esto no depende solo de la forma del hidrograma, sino que también depende de las características geomorfológicas del suelo, depende de la roca, depende de diferentes condiciones. Aquí hay que hacer un análisis un poquito más detallado de cómo separar de acuerdo a las condiciones de esa cuenca, de ese. Sí, hay que tomar en cuenta muchos aspectos, pero una de las formas que se recomiendan es lanzar una línea recta de acuerdo al ascenso de el hidrograma, o unir el ascenso con el descenso del hidrograma, y en esta parte sería caudal directo, esto sería caudal base y caudal base. Para obtener el caudal medio directo y el caudal medio base se estima exactamente igual que la determinación del caudal medio diario. ¿Qué es lo que se hace? Obtener un volumen y dividirlo dentro del tiempo. Aquí se puede observar de que aquí tenemos diferentes caudales, se va sacando un caudal medio, y se va multiplicando por el tiempo, Ojo, en esta parte hay que restarle el caudal que va en esta parte a estos puntos. ¿Por qué? Porque la diferencia de este caudal menos este va a ser el caudal directo. Entonces, para estimar el caudal base, me estaría indicando el caudal en estos puntos. En estos tres puntos, el caudal base va a ser el caudal observado. ¿Por qué? Porque desde aquí empieza la curva de concentración. Pero en esta parte ya va a existir caudal directo y caudal base. Entonces el caudal base en este periodo de tiempo va a ser equivalente a los caudales que se ubiquen en esta línea recta, que son equivalentes a este caudal.
Entonces hay que ir restando para encontrar el caudal directo. Eso se multiplica por el tiempo y se obtiene el volumen. Dividido el tiempo total se tiene el caudal medio directo, y en este caso se tendría el caudal medio base. Y por último tenemos de que el hidrograma también tiene diferentes tiempos, y aquí lo podemos observar. TP hace referencia al tiempo pico, hace referencia al tiempo que transcurre desde que se inicia el escurrimiento directo hasta el pico del dietograma. Aquí lo podemos ver, tiempo desde que inicia el escurrimiento directo hasta el pico del hidrograma, o sea, desde el inicio del escurrimiento hasta el pico del hidrograma sería esta fracción de tiempo. Luego tenemos el tiempo base. El tiempo base es el intervalo de tiempo comprendido entre el comienzo y el fin del escurrimiento directo, o sea que está detallando desde el inicio hasta el fin del escurrimiento. Y tiempo de retraso hace referencia al intervalo de tiempo comprendido entre los instantes que corresponden respectivamente al centro de gravedad del dietograma de la tormenta y el centro de gravedad del hidrograma, o sea, el centro del dietograma con el centro del hidrograma. Eso hace referencia al tiempo de retraso. Y con esta parte concluimos.